Vamos a meditar en él. Amén. Todos a una voz. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Eso es todo. Vamos a orar, que Dios nos bendiga, que Dios obre, que Dios use mi vida. Señor Jesús, en tus manos, Señor, estamos una vez más, agradecidos contigo, mi Dios, por la vida, por la oportunidad, por el evangelio, por la salvación, por la comunión con mis hermanos, por todo lo que tú haces, Señor. Todo te lo debemos a ti. Gracias, Señor Jesús, por permitirnos estar en este culto. Y ahora te ruego, Señor, que tú tomes mi vida en tus manos, me uses, Señor, conforme a tu propósito, por medio de tu Espíritu Santo. Ministra tu palabra. Háblanos a todos, Señor Jesús. Tú conoces nuestros pensamientos, nuestras luchas, nuestra necesidad, oh Dios. Háblanos, Señor Jesús. Permítenos oír tu voz en esta hora. Permítenos, Señor, gozarnos en ti, mi Dios, en tu palabra. Señor Jesucristo, gracias te damos, oh Dios, porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús. Ya saludó al que está a su lado. Y Dios te bendiga. Qué bueno que estás aquí. Qué bendición. Y ya nos sentamos para escuchar la palabra de Dios. Amén. Dios lo bendiga. Amén. Amén. Gracias, hijo. Dios lo bendiga. Qué bueno. Tome su lugar. Estamos contentos. Amén. Hermanos, el mundo se puede acabar en cualquier momentito y nosotros tenemos un lugar en el cielo. Ganamos por todo lado. Mientras estamos aquí, Dios nos bendice. Y cuando nos vamos, pues tenemos un lugar. Ya no va a haber un hueco donde estén haciendo drenaje. Yo creo que el drenaje está hecho. Calles de oro y mar de cristal. Amén. Así que vamos para un lugar mejor. Vale la pena esforzarnos en Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Pareciera, hermanos, contradictorio, porque tener hambre no es algo que nos agrade mucho. Cuando uno tiene hambre, a veces le duele la panza, siente una ansiedad. Cuando uno tiene sed, uno no está tranquilo cuando tiene hambre o sed. El hambre o la sed son una sensación física y la necesidad de comer por la falta de alimentos o de agua. Gana de comer o ganas de beber. Eso es. ¿Basado en qué? En una necesidad. Necesito comer, por lo tanto mi cuerpo lo expresa como hambre. Necesito tomar agua, mi cuerpo lo expresa como con sed. Y mire que Dios hizo las cosas, nos hizo bien hechos. Gracias a Dios, porque pues Él puso esto en nosotros. El hambre y la sed son necesidades básicas de vida. ¿Qué tal que no nos diera hambre? Hay gente que casi ni con hambre come. ¿Qué tal que no tuviésemos hambre? A veces estamos ocupados en algo y hasta como que el hambre se nos va, pero llega un momento en que el hambre nos dice, bueno, hay que comer. Por más que uno pues se le olvide, ¿cierto? Porque hasta se nos puede olvidar porque estamos concentrados en otra cosa. Y se me olvidó comer. Pero aquí adentro hay algo que dice, aquí sí no se me olvida que tienes que comer, ¿cierto? O empieza a sonar la panza, a hacer ruidos y empezamos a sentir una necesidad. Israel en el desierto tuvo hambre y tuvo sed.
¿cierto? Y eso es algo fundamental. Porque cuando Dios saca a Israel de Egipto, en el desierto, ellos tienen esa experiencia de hambre y sed? ¿Y por qué el Señor Jesús en el Nuevo Testamento dice, bienaventurados los que tengan hambre y sed? Gócesen, deleítesen, son bienaventurados los que tengan hambre y sed. ¿Y cuál fue la respuesta? Porque serán saciados. Porque lo más terrible es uno tener hambre y sed y no tener o qué comer o qué beber, como le pasó a Israel en el desierto. Ellos pensaban que no había comida. Nos vamos a morir de hambre, tenemos hambre. ¿Tuvieron hambre? Sí, tuvieron hambre. Miraron para todo lado, ¿dónde está la comida? No está. Pero ¿dónde estaba la comida? Ellos miraron hacia los lados, el desierto, la tierra. Pero ¿de dónde les vino la comida? Del cielo. Pan del cielo les di a comer. Quiere decir que cuando andamos en los planes de Dios, que podamos tener hambre o sed o una necesidad, está garantizado que hay un Dios que suple la necesidad. Yo no sé qué necesidad haya que Dios no haya suplido. Yo no sé qué situación haya que Dios no la supla. Pero lo que Dios nos enseña a través de la Biblia, y en el caso de Israel, es que cuando ellos tuvieron hambre y cuando pensaron que iban a morir de hambre en el desierto, Dios los sorprendió mandándoles comida del cielo. Eso es para que usted y yo estemos tranquilos. No solo de pan vivirá el hombre. Y por eso Jesús le dijo al diablo, no solo de pan vive el hombre. Esto no se trata solamente de lo que produzca la tierra. Para los que andamos en el camino de Dios, podemos adentrarnos en un modelo aún mejor. No comemos solamente de lo que produce la tierra. Nosotros podemos esperar que del cielo llegue algo. Cuando venimos a la iglesia, cuando leemos la Biblia, Dios abre el cielo y nos manda alimento. Dios abre el cielo y nos manda bendición. Amén. No solo de pan vive el hombre. Así como tuvieron hambre, tuvieron sed. Éxodo capítulo 16. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. ¿Alguna vez vimos esa predicación? ¿Se acuerda cuando vimos la predicación maná? Yo no sé, pero yo sí me acuerdo. ¿Qué significa maná? Pan del cielo, comida maravillosa producida en el cielo. La palabra maná significa, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Quiere decir, mire, que Dios prepare comida en el cielo para dar vida. Y la manera como el ser humano la nombre sea, ¿y esto qué es? Eso dice mucho de la conexión de los seres humanos con los planes de Dios. Uno pudiera pensar, ¿cómo le pudiéramos llamar al maná? En vez de llamarle maná, porque maná significa, ¿qué es esto? Uno cree que maná significa comida, comida celestial. No, eso es. Pero la palabra que le pusieron fue, ¿qué es esto? Quiere decir que con respecto al hambre y a la comida, como que nosotros no logramos dimensionar
lo que Dios hace en favor nuestro y lo que significa comer de lo que Dios prepara. Yo sé que todos aquí cocinan muy rico, y cuando usted hace una comida, a usted le gusta que sus invitados se la coman. Usted se imagina que usted haga una comida y vengan los invitados, se sienten a la mesa y digan: no, gracias. Y luego se vayan y quede la comida servida. ¿Cómo se siente usted? Bueno, ahí vamos entendiendo. Porque el plan de Dios implica que haya provisión de Dios para nosotros. Y bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia de Dios. ¿Por qué? Porque hay provisión de Dios para quitar el hambre y la sed de justicia. ¿Cuántos años comieron? No fueron 2 y 3 días ni una semana. 40 años comiendo pan del cielo. Ahora, cuando tuvieron sed en Éxodo 17, ¿cuál fue la respuesta de Dios a la sed de su pueblo? Miraron para todo lado, no hay agua, ¿cierto? Pero había una roca. Y vuelve a pasar algo semejante, del lugar menos esperado. ¿De dónde se espera que llueva comida? Del cielo. No, del cielo no llueve comida, pero Dios sí llueve comida del cielo. Así que usted y yo tenemos que aprender a vivir dentro de la dimensión de Dios. Porque el mundo dice: no llueve comida del cielo, pero nosotros decimos: sí llueve comida del cielo. Para el mundo no, pero para los hijos de Dios sí. Amalek no comía maná, Egipto no comía maná, pero Israel, que salió de Egipto, comió maná 40 años. Eso no es para el mundo. Hay unos privilegios de la gente de Dios, y la comida que se prepara en el cielo es para aquellos que tienen hambre del cielo, para aquellos que necesitan que el cielo los impacte adentro. Así que el pueblo tuvo sed. Éxodo 17:3. Y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto? ¿Para matarnos de qué? Porque la sed mata. ¿Sí o no? Y en un desierto mata. La sensación de sed es terrible. Por eso el versículo que leímos, que dice: bienaventurados los que tienen sed, suena como contradictorio. Porque, ¿por qué será bienaventurado? Porque sería una desgracia tener sed y no tener que tomar. Pero en el reino de Dios, cuando hay sed, hay que tomar. Quiere decir, Dios provee para su pueblo. Dios tiene cuidado de su pueblo. Y todos sabemos la historia, que el Señor les sacó agua de una roca, y después esa roca los iba siguiendo, y después volvió y les sacó agua más adelante de la roca. Y entendemos que la roca era Cristo, y esa roca es el Señor que está aquí en medio de nosotros, al cual un día nosotros conocimos, al cual un día nos entregamos, nos hicimos bautizar en su nombre. Así que la roca, que es Cristo, está en medio nuestro. Y si hay necesidad de agua, y si alguien tiene sed, Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
Gloria al Señor. No solo Israel tuvo hambre o sed, muchas personas en la historia bíblica, si usted analiza, hubo muchas personas en un momento que tuvieron una gran hambre o una sed terrible. Elías en el desierto caminó 40 días, 40 noches. Moisés aún allá en el monte 40 días. Personajes como Pedro, hay una escritura en en Hechos capítulo 10, versículo 10. Y dice que Pedro tuvo gran hambre. Y quiso comer. ¿Sí está ahí? 10:10. ¿Tuvo qué? Un hambruno, ¿no? Una gran hambre es una gran hambre. O sea que no era simplemente un deseo pequeño de comer. Pedro tuvo hambre. Y en ese día, mientras tuvo esa hambre, fue que Pedro tuvo una de las visiones más importantes para la historia del Evangelio. Cuando se abre la puerta de la salvación de los gentiles. Porque ahí es donde Dios trata con Pedro, en esa hambre, para poderle mostrar que Él también iba a salvar a los que no somos descendientes de Abraham. Marcos capítulo 2, versículo 25. Los discípulos recogen espigas porque tienen hambre y son criticados. La gente nos critica porque nosotros comemos. La gente nos critica porque nosotros comemos del cielo. Y el Señor en su explicación, los primeros que tuvieron hambre ahí fueron los discípulos y comieron espigas. Y por la crítica de las espigas, el Señor hace referencia a otro que un día también tuvo hambre, que fue David. Y Él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió qué? Dígale que está a su lado: hambre. Él y los que con él estaban, ¿cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? Una hambre y una provisión de comida de parte de Dios, porque esa provisión era para los sacerdotes, pero Dios permitió que David comiera de eso. Si Dios no hubiera permitido, le hubiera dicho al sacerdote: no le dé, porque los mato, o algo hubiera pasado. Pero Dios permitió, entendiendo algo: cuando hay una necesidad y alguien se acerca a Dios, en Dios encontramos respuestas. El necesitado en Dios siempre encontrará una respuesta. El problema es cuál es nuestra necesidad. El problema es si tenemos o no tenemos necesidad. David vino con necesidad a la casa de Dios y encontró pan en la casa de Dios y comió pan en la casa de Dios. Aún el mismo Jesús, Dios manifestado en carne, en su humanidad, tuvo hambre. Después de ayunar los 40 días y 40 noches, dice: tuvo hambre. Y cuando lo de la maldición de la higuera, Mateo capítulo 21, versículo 18, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Así que esto es muy repetitivo en la Biblia y algo muy, ¿cómo pudiéramos decir? Genérico, natural. No sé quién ahorita está diciendo: ay, tengo un hambre. ¿A qué horas irá a acabar el pastor? ¿Qué habrá de talento, de chiquitalento? Porque ya me está sonando aquí una tripa. Ahora, el problema no es tener hambre. El problema es que uno tenga hambre y no tenga que comer. Ese es el gran problema. Porque tener hambre
¿No ha visto que uno cuando tiene hambre come con gusto? Y cuando uno está lleno, no le provoca. Así que cuando uno tiene hambre, uno come con la salsita y el taco. ¿Sí o no? Y sin hambre, hagamos una cara de que no tengo hambre. Y le ponen a usted allí el guajolote. Ese que nos gusta agarrarle la pierna y pero estamos llenos. No tendrá un vasito de agua. Ahora, con una buena hambre. Adiós, guajolote. ¿Sí o no? ¿Y con qué gusto uno come cuando tiene hambre? Esto, hermanos, ver esto en la Biblia y que el Señor diga: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. No está ahí simplemente para rellenar un espacio o para darle a uno ánimos en momentos de dificultad. Dios es intencional en todo lo que ha hecho. Este es un programa ya organizado desde antes de la fundación del mundo. Dios es un arquitecto. Él los planos los hizo bien hechos. Todo está fríamente calculado. Otro que tuvo hambre, Esaú, vino de cazar. ¿Se acuerda cuando vimos Esaú y Jacob? Ya las historias ahorita, lo bueno es que ya no tengo que entrar metando porque ustedes ya se las saben. Ya nomás las pasamos rapidito, nomás las mencionamos cuando tienen que ver con el tema. Esaú vino ¿cómo? Con hambre. ¿Y qué estaba haciendo Jacob? Comida. Y cuando uno tiene hambre y huele comida, ahí está. Y al punto de que Jacob se aprovecha de él y le dice: véndeme tu primogenitura. Y lastimosamente él en ese día se la vende, ¿cierto? Así que, ¿qué tenemos nosotros que reflexionar con esto? ¿A dónde viene esto? ¿Cuál es la idea entonces? ¿Qué sentimiento? ¿Qué necesidad es la que nos trae a nosotros a Dios? ¿Por qué usted y yo buscamos a Dios? ¿Por qué usted y yo oramos? ¿Por qué usted y yo venimos a un culto? ¿Por qué usted y yo ayunamos? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque si estamos llenos, porque si estamos saciados, la comida va a pasar por el frente. Puede ser guajolote y usted va a decir: ay, gracias. ¿Cómo estuvo el guajolote? Se veía bueno, pero no lo probé. Y ese es el gran riesgo de la iglesia de hoy. Una iglesia que humanamente, físicamente, somos bendecidos por el Señor. Ninguno de nosotros creo que está ahorita entre la vida o la muerte porque no tiene que comer. Creo que si abrimos el refri, allá está algo de despensa y para algunos días más. No estamos pensando: híjole, hoy como y mañana no sé qué va a pasar. Que Dios haga. Creo que humanamente Dios ha sido bueno para resolvernos una situación de necesidad humana, física. Pero hay algo que quien está vivo espiritualmente tiene que sentir y tiene que vivir, y es el hambre y la sed de justicia, el hambre y la sed de Dios, lo que nos lleve a buscarlo a Él. Y de esa manera, hermanos, podemos aprovechar la provisión de Dios para nosotros. Porque alguien que viene a Dios con hambre, lo que le den se lo come.
Alguien que viene con hambre y dice, ay, hoy quién irá a predicar. Cuando usted tiene hambre, usted no dice si fue pozole, si fue mole, si fue arroz con huevo, lo que sea, vénganos en tu reino. Pero cuando uno no tiene hambre, uno ya empieza a decir, ay, a ver, pone la mano así, a ver qué será. Y como que hoy no me gustó, y como que a la alabanza le faltó. El peligro es no tener hambre, porque lo que el Señor dijo, bienaventurados los que tienen hambre. Quiere decir, lo que a un hijo de Dios lo mueve para buscar y meterse más en Dios es una necesidad interior, es algo que hay adentro que no nos deja. Yo necesito. Lo que nos debe traer al culto es nuestra necesidad de Dios. Lo que nos debe llevar a la oración es la necesidad de Dios. Porque si alguien está saciado, surge un gran peligro. El peligro de la iglesia de la Odisea, ¿sabe cuál era? Yo no necesito nada. Y es la iglesia del último tiempo. Ya alguna vez vimos como en 2 años las iglesias, y tampoco les voy a explicar la iglesia de la Odisea, pero miremos el texto, Apocalipsis 3:17. ¿Qué decía la Odisea? ¿Qué dice la iglesia de la Odisea? Dios está hablando y repitiendo las palabras de la iglesia de la Odisea. Tú dices, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo que. Mira el asunto. Tú dices así, yo no necesito. Ese es el peligro. Ahí es donde usted y yo no podemos caer. Porque cuando no tenemos necesidad, entonces ¿para qué Dios? ¿Para qué culto? ¿Para qué oración? ¿Para qué ayuno? ¿Para qué ofrendo? Si no tengo necesidad. Nosotros venimos al culto por nuestra necesidad. Es más, ofrendamos por nuestra necesidad. Lo que hacemos da testimonio, yo necesito. Por eso es que el mundo no entiende. ¿Por qué tanto culto? ¿Por qué ayer célula? ¿Por qué retiro? ¿Y por qué una cosa y otra? ¿Por qué es que uno come todos los días? ¿Por qué es que la necesidad es diaria? Porque necesitamos a Dios el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. La necesidad es 24 horas, todos los días. Ahora, cuando la Odisea decía, yo soy rico, no necesito nada, Dios le dice, tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Tú me necesitas a mí. Lo que pasa es que te has olvidado de mí. De eso se trata. Y eso es lo que nos tiene que mover. Mi necesidad de Dios es lo que me mueve a buscar a Dios. Y necesitamos, porque el que está vivo tiene necesidad. El que está muerto no necesita nada. Pero recuerden que Jesucristo vino a darnos vida. Jesucristo vino a darnos vida. Y el que está vivo necesita. El que está vivo tiene hambre. El que está vivo tiene sed. Pero Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy la fuente del agua de vida. El que tenga sed, venga a mí y beba. Yo no sé si usted me está extendiendo esta noche, pero nosotros no venimos al culto simplemente a hacer un proyecto religioso más, a participar de un culto más.
Nosotros venimos al culto a tener un encuentro personal con Dios, a resolver una situación de necesidad en nuestra vida. Algo me mueve porque necesito a Dios. Cuando Jesús tiene el encuentro con la samaritana, Él le dice: mujer, dame de beber. Y ustedes saben la historia también. El que bebiere de esta agua volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré. Cuando nosotros aprendemos, hermanos, a encontrar en nuestro Señor la fuente que suple toda nuestra necesidad, cuando echas toda tu ansiedad sobre Él, cuando estamos en dificultades, en peligros, en situaciones, en necesidades, ¿a quién acudimos? ¿Quién es la fuente? ¿De dónde salió el pan que comieron en el desierto? ¿Cuál fue la roca de la que salió agua? Cristo. Cristo es la solución a la necesidad espiritual de todo ser humano. En Él hemos encontrado respuesta siempre. Por eso, hermano, no nos dejemos engañar del enemigo. La gente en Juan capítulo 6 tuvo hambre y el Señor los alimentó. También ustedes se saben la historia, ¿cierto? La alimentación de los 5,000. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Y el Señor hizo un milagro. Al siguiente día estaba la gente buscando a Jesús. Pero ¿por qué buscaban a Jesús? Me buscáis porque tuvisteis hambre física y te di de comer. Pero es que yo tengo algo todavía mejor. Deberían buscarme para comer el pan que descendió del cielo. Así como tus padres tuvieron hambre y comieron pan del cielo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Jesús es el pan de vida que sacia el hambre del pecador, el hambre del ser humano. Jesús es el pan que da vida eterna. Así que hemos aprendido a ver la bendición de Dios. Y Dios ha suplido, hermanos. Dios ha suplido nuestras necesidades físicas. Dios nos ha dado de comer físicamente. Eso para Él eso es fácil, eso es natural. Pero lo que Dios quiere no es que usted y yo seamos alimentados físicamente porque eso es lo de menos. Porque aún esos pajaritos que usted ve por ahí, Él los alimenta. ¿Cuánto más los hijos de Dios? Pero hay un pueblo. Así como Israel salió de Egipto, hay una iglesia, usted y yo, que salimos de la esclavitud del mundo, del gobierno de Satanás. Y ahora, hermanos, hemos visto la provisión de Dios física. Pero Jesús dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Necesitamos que en nosotros despierte esa hambre de Dios. Esa hambre que no te deja quedarte en la casa cuando hay culto. Esa hambre que te obliga a traer un amigo al culto. Esa hambre que te obliga a bajarte de la casa, de la cama a orar. Esa hambre que uno no la puede explicar, pero que esa necesidad nos lleva a acercarnos a la fuente, a aquel que suple nuestra necesidad, a ese pan vivo que descendió del cielo. Porque ya no somos de la carne. Ahora nuestras necesidades son espirituales. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del espíritu, en las espirituales.
Hermanos, saciar el hambre física es muy sencillo, aunque sea con una tortilla con sal. Y le entramos, uno con un hambre, una tortilla con sal sabe riquísimo. ¿Sí o no? Resolver el problema físico. Pero usted sabe cuánta gente come maná, come pan preparado en el cielo. ¿Cuánta gente puede alimentar su alma y su espíritu con lo que Dios prepara en el cielo y puede comérselo? ¿Cuánta gente se ha comido el pan que se llama Jesús? El mundo no conoce eso, pero usted y yo sí lo conocemos. Usted y yo sí sabemos que es comer el pan vivo que descendió del cielo. Usted y yo sí sabemos lo que significa ser impactados por el poder del Espíritu de Dios. Usted y yo sí sabemos lo que significa comer y beber, para que Jesús dijera: bienaventurados, gócese en los que tienen hambre, porque yo estoy ahí, porque hay abundancia para ellos, porque los dejaré morir de hambre, porque serán saciados. ¿Alguien puede creer esa palabra? Tener hambre y sed de Dios nos garantiza simplemente algo: saciedad de Dios. Quiere decir, el problema es no tener hambre, el problema es no tener sed, porque el que tenga hambre y sed de Dios será saciado. Yo no sé usted cómo está pensando y analizando este mensaje. Porque dos cosas principales dijo Jesús de él. Y la primera fue: yo soy el pan. Y la segunda, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Así que, hermanos, esto de decir tengo hambre y sed, o bienaventurados los que tengan hambre y sed de justicia, porque serán saciados, no es simplemente una cuestión filosófica. Es un cumplimiento profético y real cuando aparece Cristo. Hace 2000 años Dios vino a este mundo para decirle al mundo: aquí está el pan y aquí está el agua. Quiere decir, si ustedes tienen necesidad de Dios, aquí está la solución para ser saciados. El problema es que el mundo muerto en delitos y pecados no tiene hambre ni sed. Pero usted y yo, un día Cristo nos dio vida. Un día Él nos sacó de la maldición del pecado. Estábamos muertos, pero con Él ahora vivimos. Vivimos espiritualmente. Ahora somos renacidos del Espíritu y ahora debemos tener necesidad. Una necesidad que el mundo no entiende, pero una necesidad que usted y yo comprendemos. La gente se pregunta por qué van a la iglesia. La gente se pregunta por qué oran. La gente se pregunta por qué están allá metidos todos los días. Les exige. Es que el pastor, la iglesia, la organización les exige. ¿O es que un día estábamos muertos en el pecado y ahora, vivos espirituales, tenemos hambre y sed de justicia, y en cada momento que podemos recibimos, el cielo se abre, el cielo se abre, las ventanas de los cielos se abren y el poder de Dios desciende, el maná del cielo desciende, el agua desciende para saciar la necesidad de alguien
que vino a este culto con sed y con hambre de Dios. Yo necesito a Dios. Y vamos a estar en pie. Y vamos a orar. Vamos a orar por alguien que necesita de Dios. Si usted ha sentido algún síntoma peligroso, si usted a veces ya no tiene esa necesidad de buscar, de servir, de honrar a Dios, yo le invito en esta hora, véngase a este altar y hable con el Señor. Y dígale al Señor que avive ese espíritu, esa vida espiritual en usted. Que usted, cuando se pare de este altar, se levante con hambre y diga: y mañana no hay culto. Hasta el domingo tengo que aguantarme del culto. Pero diga: bueno, pero voy a leer la Biblia, los 4 capítulos. Voy a orar esta noche y voy a presentarme ante mi Señor. Tengo hambre, tengo sed de Dios. Vamos a orar. Vamos a decirle al Señor que nos ayude. No sé si usted quiera venirse a este altar. Las hermanas de oración, los líderes, los diáconos me ayudan a orar.